Hola gente, en este video vamos a hacer la base de un brawler 3D. Vamos a tener movimiento y ataques. Y esto lo vamos a hacer utilizando Character Controller y el sistema animaciones de Unity. También el Input System. Y vamos a ver cómo de esa manera podemos empezar a desarrollar la lógica base de un juego Action Combat cuerpo a cuerpo. Bueno, vamos directamente al video. Para nuestro personaje estamos empleando este asset creado por Itapi. Es un asset gratuito que pueden encontrar en la Asset Store. Enlace en la descripción del video para ubicarlo, como todos los assets que vamos a emplear. Una vez que lo agregamos a mis assets, podemos ir a nuestro proyecto de Unity, en Windows, Package Manager o la opción Mis Assets para un acceso más rápido. Podemos ubicar este paquete, instalarlo e importarlo al proyecto. Una vez que lo hacemos, vamos a tener una carpeta llamada Itapi. Yo puse esa carpeta en otra carpeta llamada Unity Asset Store porque me gusta tener más organizado mi proyecto. Aquí tenemos la carpeta del asset que nos va a permitir generar modelos 3D. Vamos a ir a la carpeta en cuestión, a la opción de escena y tenemos una escena demostración. En esta escena de demostración yo ya tengo un carácter que generé. ¿Cómo generé este carácter? Voy a la pestaña de Tools. Dentro tengo la opción de Character Customization. Y algo muy copado que tiene este asset es que te permite generar distintos tipos de caracteres. Incluso podemos activar y desactivar distintas partes del modelo. Y una vez que estamos conforme con nuestra elección, podemos ponerle un nombre y podemos guardar el prefab. Este prefab se va a guardar en una carpeta. Acá tenemos el nombre en cuestión y podemos agarrar y arrastrar este prefab a cualquier escena. Cosa muy positiva que tiene este plugin es que incorpora no solo el modelo 3D, sino la lógica del comportamiento del Character Controller. Entonces, si nosotros reproducimos esta escena, vamos a notar que el personaje viene con su movimiento incorporado, salto, también tiene interacciones con el Shift y tenemos, gracias a este asset gratuito, la lógica base para empezar a escalar el comportamiento de nuestro luchador. Y como este asset de Itapi ya viene con movimiento, podemos incorporar este prefab creado en cualquier escena. Por ejemplo, en nuestra arena, la cual obtuvimos gracias a un asset también gratuito que podemos encontrar en Unity Asset Store y es el Battle Arena Freeway. Y una vez que nos dirigimos al apartado de mis assets, incorporamos el asset en cuestión y lo importamos al proyecto. Y ya en el proyecto nos va a aparecer una carpeta que se llama Brawl Arena, que yo incorporé en mi carpeta Unity Asset Store. Y aquí tenemos distintos materiales y modelos. En la carpeta Prefab vas a notar que el paquete viene con los distintos prefab incorporados. Y también tiene una escena donde, como puedes ver, es la misma arena que estamos empleando. Lo que yo hice fue transformar esta arena que venía aquí en un prefab. Recordá que esto lo puedes hacer simplemente seleccionando el GameObject en la jerarquía y arrastrarlo a la sección de ventana de proyecto. Algo muy importante que te va a pasar es cuando incorpores esta arena en la escena de juego, en este caso se llama Game, te vas a dar cuenta que al contrario que en mi ejemplo el carácter cae al vacío. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, acordate que siempre tenés que tener los colliders en los distintos objetos para detectar el choque. Particularmente para el caso de la arena, en el caso del plano, tiene que tener un Mesh Collider porque si no lo tiene, obviamente caemos al vacío. Y tenés que ir incorporando los distintos colliders. En este caso yo incorporé un collider al plano y también incorporé colliders en las paredes. ¿Cómo saber de forma rápida si no tenés colliders dentro de tu mapa? Puedes dirigirte a esta sección de la jerarquía, apretar este botoncito y te va a salir la ventana de búsqueda. Puedes ubicar aquí en el botón más y escribir collider y automáticamente te va a salir un filtro de búsqueda y te va a mostrar todos los objetos que tienen collider en tu jerarquía. Si por alguna razón no te aparece ningún objeto, ya sabes que te está faltando agregar los componentes collider para poder detectar colisiones. Ahora sí, agregado todos los colliders, vas a poder tener interacciones correctas con el escenario. También el asset te otorga las mecánicas de salto y de alguna forma también puedes hacer sprint cuando apretas la tecla Shift. Algo interesante es que todas estas interacciones, como mencionamos, están implementando con el componente Character Controller.
que es un componente de Unity que permite hacer movimiento 3D, pero esto no se está haciendo con física. Es muy importante tener en cuenta que el Character Controller tiene sus propias características. Si querés saber más sobre el Character Controller y cómo funciona, una buena oportunidad es analizar este script que viene con el paquete, donde podés notar que aquí se programa todo el movimiento. Algo súper importante del Character Controller es que el movimiento siempre se realiza empleando el método move. Esto va a permitir, a través del funcionamiento de este componente, detectar colisiones con los distintos collider del mapa. Pero es importante reconocer que el Character Controller no está utilizando fuerza, no estamos moviendo con traslación, razón por la cual necesitamos la dirección a la cual nos estamos moviendo. Igualmente, más adelante en el video vamos a hacer un ejemplo de movimiento de Character Controller en relación a la cámara del personaje. Ahora, si bien el paquete que genera el modelo 3D nos da animaciones de movimiento, el ataque tenemos que incorporarlo por nuestra cuenta, y eso lo vamos a hacer con animaciones que también podemos encontrar en Unity Asset Store. Este paquete de animaciones gratuito creado por Zane Developer nos permite incorporar animaciones de combate cuerpo a cuerpo. Podemos agregar este asset a nuestros assets, luego nos dirigimos a mis assets o al Packet Manager e importamos las animaciones Brawler. Nos va a importar en el proyecto una carpeta con estas animaciones que nos provee un número bien variado de ataques, y si queremos previsualizarlo podemos dirigirnos a una de esas animaciones empaquetadas, hacer clic en el Animation Click, nos va a salir este avatar en color rosado. Ahí lo que podemos hacer para previsualizar nuestro avatar es arrastrar el modelo a la ventana de previsualización y automáticamente vamos a poder divisar cómo se vería esa animación en nuestro personaje. Si nuestro personaje tuviera un único ataque, con esto que vamos a hacer a continuación sería suficiente. Nos vamos a dirigir al Character Controller que ya viene incorporado con el modelo generado. Vamos a incorporarle un nuevo Animation Click que descargamos del paquete de animaciones. En este caso elegí el ataque 1. Pueden elegir cualquier tipo de ataque. Pueden obviamente reposicionar la ventana de animación donde quieran y ahí pueden ir buscarse un Animation Click. Yo lo hice con el ataque 1, ustedes pueden hacerlo con el ataque 2, por ejemplo. Simplemente pueden arrastrar ese Animation Click al Animation Controller y les va a crear un estado en cuestión y ahí solo queda hacer la transición. Aquí la forma más fácil de incorporar el ataque sería hacer una transición desde Any State hasta el ataque 2 en este caso. Esto va a implicar que no importa si estemos caminando o estemos corriendo o estemos saltando, siempre vamos a poder atacar al hacer la transición de Any State al estado de ataque. Y para hacer el cambio vamos a requerir obviamente disparar un trigger o hacer el cambio de una variable booleana en la condición de la transición. Recuerden que siempre en la pestañita de parámetros del Animator Controller vamos a tener los distintos valores que estamos empleando para controlar las transiciones de un estado a otro. En este caso yo estoy usando un parámetro de tipo trigger que cuando se activa va a hacer que la transición ocurra de cualquier estado a la animación de ataque. ¿Cómo funciona este trigger? Lo podemos comprobar rápidamente al correr el juego, seleccionar el carácter en la jerarquía y activar el trigger. Como podemos ver, se dispara automáticamente la animación de ataque. Algo interesante es que yo agregué una transición de salida. Como podemos ver, esa flechita que está ahí es una transición de salida que hice al hacer clic derecho, Make Transition, hacia el estado que quiero que realice esa transición. Aquí se activa la transición al momento de apretar el trigger desde cualquier estado al estado de ataque y se pasa del estado de ataque al estado en movimiento automáticamente cuando se finaliza la animación de ataque. Esta es una forma de hacerlo. Esto va a variar dependiendo de cómo ustedes quieran gestionar la mecánica de ataque. Pero si esta transición no existe, obviamente que al momento de atacar no voy a salir de la animación de ataque. Ahora bien, nuestro jugador no va a estar apretando el Animator Controller. Necesitamos entonces asignar esta animación de ataque cuando el jugador presiona una tecla. Si yo solo quisiera asociar el ataque a una tecla en cuestión, la forma más rápida de hacerlo es utilizar el componente Player Input y configurar su comportamiento como invocar eventos de Unity. Eso me va a permitir utilizar el listado de eventos para asociar cuando se presiona una tecla determinada el comportamiento de determinado script. Para esto recordamos que siempre que ustedes crean un proyecto de Unity,
les viene a partir de la versión 6 en adelante un pequeño asset que se llama Input System Action. Este asset viene con todas las teclas configuradas que ustedes pueden de alguna forma emplear en su videojuego y para la cual ustedes pueden programar respuestas. Algo interesante es que este asset tiene integrado la configuración de teclas tanto para el uso del teclado o para el uso de mobile o también para el uso de joystick o controlador XR. Si bien no es nuevo porque el Input System existe hace bastante, a partir de la versión de Unity 6 ya tiene facilitado toda esta configuración. Algo que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, utilizar esta configuración de ataque para programar la respuesta. Entonces lo que podemos hacer es simplemente crear un script que va a contener la lógica del ataque. Asociamos este script a nuestro jugador y utilizando el player input configurado en invocar eventos de Unity, podemos asociar en la lista de eventos para la acción de ataque la respuesta que va a ser disparada por ese script. Y la respuesta está programada en el método onAttackState. Vamos a analizar el código de ese método. Todo el código que estoy creando para este proyecto lo pueden encontrar en la descripción del video. Particularmente este script state tiene una referencia al animator porque vamos a tener que cambiar la animación cuando ataquemos y el método onAttackState se va a ejecutar cada vez que el jugador presiona alguna de las teclas configurado en el input system para esa acción de ataque. ¿Y cómo funciona la activación de la animación? Bueno, en realidad el código indispensable es este que vemos aquí abajo, que lo que hace es cambia el trigger, es decir, utilizando la referencia al animador, setea el trigger y lo cambia en función del nombre. Es decir, básicamente lo que hacemos es, estamos haciendo el proceso de activar este trigger que está acá. ¿Qué pasa con las otras instrucciones? Bueno, las otras instrucciones son para verificar que solo se pueda atacar una vez y que no se cancele la animación. Si yo por alguna razón comento estas tres líneas, al comentarlas estas líneas no se van a ejecutar. Y verifico el funcionamiento, lo que va a pasar es que si presiono muchas veces el clic izquierdo, que en este caso sería la acción de ataque, voy a reiniciar la animación constantemente. Entonces para eso están esas líneas de código que ven aquí en el script. ¿Y qué están haciendo estas instrucciones? Bueno, aquí en la línea 15 se está obteniendo la información del estado, es decir que esa instrucción me permite obtener la información del estado que actualmente se está reproduciendo. Cuando esté en la animación de ataque voy a obtener la información de este estado. Ahí voy a poder obtener el animation click y básicamente cuánto tiempo falta para que termine la reproducción de la animación que tiene asociada. Eso lo puedo verificar en primer lugar a través del nombre, si estoy reproduciendo ese estado en cuestión, y también determinar si terminó el estado que estoy reproduciendo. Entonces básicamente lo que me aseguro es que si estoy reproduciendo la animación de ataque y si esta aún no terminó, no se vuelva a llamar de vuelta al trigger, por lo cual el return cancela la ejecución de este callback sin importar las veces que yo presione la tecla atacar. ¿Qué pasaría si yo quisiera que mi videojuego tenga un sistema de combos o realizar más de un ataque o poder atacar en el aire como tengo pensado para esta serie de tutoriales? Bueno, en este caso el enfoque de tener un solo script para el ataque sería medio engorroso, por lo cual vamos a programar nuestra propia máquina estado. Esto nos va a permitir cambiar entre diferentes estados, evitar cancelaciones de animaciones y a futuro tener distintos tipos de combos. Vamos a notar que en el animator no tenemos la transición de finalización. Aún así, como pueden ver, la animación se reinicia de forma acorde. Y esto ocurre porque estamos utilizando una máquina estado que nos brinda mayor control sobre qué está haciendo el personaje en este momento. Entonces la estructura de una máquina estado generalmente se va a programar siempre igual. Lo que va a cambiar es lo que voy a programar en cada estado. Y esa estructura va a estar compuesta por distintos tipos de clases. Vamos a analizar la clase estado, la clase máquina estado y después los estados particulares que pueden ser el estado atacar y el estado mover que vamos a programar en este video. Lo primero que hice fue limpiar los scripts de movimiento que venían incorporados con el asset que me generó el modelo. Los componentes con los que me voy a quedar van a ser el animator, el character controller porque el movimiento lo voy a seguir gestionando con ese componente, el player input que vamos a utilizar para determinar qué tecla presionó el usuario. Luego, ya que está configurado con el comportamiento de Unity Events, vamos a poder asociar las distintas respuestas tanto cuando el usuario ataca
como cuando se mueve posteriormente. Ahora la lógica va a estar codificado en una clase especial. Esta clase va a ser la máquina estado, que va a definir distintos tipos de estados cada vez que el jugador hace algo. El primer estado va a ser el estado de ataque. Entonces el jugador tiene asignado un script máquina estado que va a gestionar los distintos tipos de estado que puede tener este personaje en función de las acciones del jugador y lo que pasa en el videojuego. Entonces esta forma que estamos utilizando para construir la solución está basada en el patrón de programación state y, como les mencioné, generalmente la estructura de clase tiene la misma forma independientemente del tipo de proyecto que estemos construyendo. Lo que va a variar van a ser cómo se codifica el comportamiento de cada estado, en este caso el estado atacar y el estado mover. Entonces empezamos por el script de tipo estado. La función de este script es proveer una especie de plantilla para crear estados y es la razón por la cual es una clase de tipo abstracta. Al ser abstracta significa que no se puede crear ninguna instancia de esta clase y eso va a implicar que, por ejemplo, si yo quiero asignar esta clase estado como un componente directo de cualquier tipo de objeto, no voy a poder porque, para empezar, no tiene monobehavior, pero más allá de eso es una clase abstracta y, como bien me dice el mensaje ahí, no se puede crear ninguna instancia de esa clase. Entonces, ¿para qué la creo? Bueno, para tener una plantilla y a partir de esta clase estado poder crear otros estados. Esos estados que cree van a tener un comportamiento en común y van a tener ciertas responsabilidades. Una de esas responsabilidades es definir para cada uno de ellos qué va a pasar cuando inicia el estado, qué va a pasar cuando el estado se actualiza y qué va a pasar cuando el estado se finaliza. Entonces la máquina estado va a correr distintos estados en tiempo de ejecución y cada uno de los estados va a tener definido qué pasa cuando inicia, qué pasa cuando se actualiza y qué pasa cuando finaliza. Adicionalmente tenemos cierto comportamiento base. Por ejemplo, tenemos la necesidad de saber a qué máquina de estado pertenece este estado. Si bien ahora en este video vamos a empezar con una única máquina de estado, la del jugador, en videos posteriores vamos a tener que crear enemigos y estos van a tener que tener su propia máquina de estado y van a tener que variar entre distintos estados de ataque. Y como algo adicional que a mí me gusta incorporar, cree una variable de tipo para determinar básicamente a qué tipo de estado pertenece este estado, es decir, a qué clase. Si el estado que estoy creando pertenece a una clase determinada, entonces no sobrescribo o no cancelo un estado que está en tiempo de ejecución. Entonces, una vez que tengo esta plantilla de estados, lo que yo puedo hacer es crear un estado a partir de esta plantilla. Entonces, imaginen que voy a crear un estado patada voladora y para eso voy a crear un script. Y el estado patada voladora va a tener la característica que no va a heredar de monobehavior, va a heredar de la clase estado. De esta forma, y esto le va a pasar en función del editor que estén utilizando, van a tener una sugerencia de error. Entonces ustedes, al heredar de la clase estado, automáticamente, al ser una clase abstracta con métodos abstractos, se asume el compromiso de tener que declarar cada método en la clase hija, es decir, en la clase que hereda de la clase estado, en este caso la clase estado patada voladora. Entonces lo que necesitamos es implementar esos métodos y, según el editor de código que estén utilizando, puede hacerlo de forma automática. Les va a aparecer algún indicador y les va a decir que pueden implementar los miembros perdidos y van a notar que esa implementación implica la definición del método iniciar, actualizar y finalizar y la implementación del constructor que me va a permitir guardar la referencia a la máquina de estado que está siendo asignada a ese estado al momento de ser creado. Entonces vamos a darle OK y automáticamente me va a generar las distintas implementaciones. Obviamente que la gracia de programar el estado va a ser implementar acá adentro qué pasa cuando el estado inicia, qué pasa cuando el estado se actualiza y qué pasa cuando el estado finaliza. Pero la forma de construir la solución con máquina de estado provee esta separación modular del código y una alta escalabilidad, porque si yo quiero incorporar un nuevo estado en mi videojuego, simplemente creo una nueva clase que hereda de estado y programo la implementación. Entonces veamos un ejemplo aplicado. El estado atacar. Cuando se llame a este estado, se va a ejecutar el trigger de ataque, porque eso pasa al comienzo. Fíjense que es muy parecido a la implementación anterior del script de ataque, solo que aquí la lógica está segmentada de forma tal que se determina qué pasa cuando inicia el estado, qué pasa cuando se actualiza y también qué pasa cuando finaliza, que en este caso vamos a salir a otro estado más adelante en el video.
Entonces cuando se inicia se ejecuta el trigger, es decir, se cambia el estado del Animator Controller alterando el trigger. Y cuando se actualiza se hace exactamente lo mismo que estábamos haciendo anteriormente. Se verifica en qué estado estoy y se va a determinar si finalizó la reproducción. Y si finaliza esa reproducción, lo que hago es cambio de estado. Entonces automáticamente me voy al estado mover, es decir que puedo activar otro tipo de animación o cambiar la lógica del personaje alterando el estado. Fíjense que este cambio de estado se está haciendo gracias a la máquina estado, que es un script que va a proveer toda la lógica para poder cambiar de un estado al otro y también las referencias para poder trabajar con componentes del GameObject, por ejemplo el acceso al Animator Controller y a otros componentes como puede ser el Character Controller o a un Audio Source o a un sistema de partícula en función de las cosas que requieran estos estados para poder trabajar y que van a estar siendo gestionadas por la máquina estado. Y por último, la máquina de estado es este script que sí es un componente porque hereda de MonoBehavior y podemos asociar a nuestro avatar, y como mencionamos tiene todas las referencias a los componentes que necesitamos utilizar en los estados que va creando, y como pueden ver en el método update lo que hace es actualiza el estado del estado actual, es decir que la máquina de estado va a estar solo obviamente ejecutando un estado a la vez y el estado actual llama al método actualizar en cada frame, es decir, en el update. Entonces de esta forma nosotros nos aseguramos de gestionar distintos estados mediante la sustitución, es decir, tenemos un estado actual en la máquina de estado y después en algún momento determinado se van a cambiar los estados. Cuando un estado cambia, nosotros recibimos un nuevo estado por parámetro. Y lo que ocurre es que, obviamente, antes de hacer el cambio a este nuevo estado, se finaliza con el método finalizar disparando la lógica codificada en este método. Si nosotros en el estado actual tenemos al estado de ataque, lo que se va a ejecutar es este método finalizar. Mientras que si tenemos el estado mover, se va a ejecutar el método finalizar del estado mover. De esta forma tenemos en la máquina de estado un comportamiento variable en función del estado que se está ejecutando actualmente. Aquí tenemos un signo de interrogación, que esta es la notación nullish. Se va a asegurar de alguna forma de que esta sentencia se llame siempre y cuando existe un estado asignado. Sería lo mismo que preguntarnos si es nulo. Entonces se ejecuta finalizar. Una vez que se ejecuta finalizar, se sustituye el estado actual por el nuevo estado y se ejecuta iniciar, porque obviamente tuvimos un caso de sustitución de estado y debemos ahora iniciar su comportamiento con el método correspondiente. Si el estado actual es el estado de ataque, vamos a iniciar con este método. Otra cosa que puede hacer una máquina de estado es gestionar los callbacks a los inputs. De la misma forma que asociamos el input action on attack state, podemos incorporar aquí el cambio de estado cuando se presiona la tecla en cuestión. Y como podemos ver, lo que estamos haciendo es en el método cambiar estado, una instancia de un nuevo estado, que en este caso sería estado atacar, y le pasamos la referencia this para almacenar en el estado la referencia de la máquina de estado que lo creó. De esta forma, gracias a este constructor, lo que pasa es que aquí en la propiedad máquina de estado, yo voy a tener acceso a este componente máquina de estado y me va a permitir de alguna forma, por ejemplo, utilizar el animador. Como podemos ver acá en el estado atacar, que utilizamos la referencia animador para configurar el trigger. Y obviamente, como solo tengo un componente de este tipo, está gestionado por la máquina de estado y de alguna forma, gracias a el almacenamiento de la referencia dis, yo tengo acceso desde el estado a los distintos componentes que esté utilizando la máquina de estado. Como última aclaración, aquí hay una sintaxis bastante interesante. Seguramente están acostumbrados a trabajar con campos serializados en Unity, pero ¿qué pasa cuando yo necesito utilizar una propiedad desde otro script? Por ejemplo, necesito usar el animador desde los distintos estados, por ejemplo, atacar, pero a la vez necesito que de alguna forma esta referencia sea segura y solo se configure en la máquina de estado. ¿Qué puedo hacer? Bueno, en este caso lo que puedo hacer es crear la propiedad pública, pero definir que solo se pueda setear, es decir, que solo se pueda asignar en la máquina de estado. Y esto lo hago con esta sintaxis. Adicionalmente, otra cosa que puedo hacer es incorporar el tag field serialize field para poder hacer esta asignación desde el editor de Unity. Entonces, de esta manera yo tengo acceso aquí en el inspector
a la asignación del componente en cuestión y no tengo que hacer la inicialización en start o en awake. Y bueno, de esa forma tenemos nuestra máquina de estado personalizada para poder incorporar a futuro distintos tipos de estado, distintos tipos de combos que nos van a facilitar bastante la escalabilidad de nuestro Brawler 3D. Por último, vamos a configurar Cinemachine para poder tener un movimiento con un control de cámara orbital de forma tal que nuestro Brawler 3D ya puede desplazarse por el mapa como lo teníamos definido previo a la sustitución de la estructura de la máquina custom de estados, y también puede atacar por cómo está programada la máquina de estados. Lo que va a hacer es va a cancelar el movimiento y realizar el ataque en cuestión. En primer lugar tenemos que tener instalado el paquete Cinemachine. Vamos al Packet Manager y buscamos Cinemachine en paquetes registrados en Unity. Instalamos. Este tutorial está hecho con la versión 3 en adelante y vamos a incorporar un Cinemachine Camera. Hacemos clic derecho en la jerarquía, Cinemachine, Cinemachine Camera. Y ahora vamos a configurar los componentes necesarios para la cámara orbital. Eso lo podemos hacer dirigiéndonos a el componente Cinemachine Camera en el objeto Cinemachine Camera, y aquí vamos a seleccionar en Position Control Orbital Follow, que nos va a dar el control orbital de la cámara y al cual podemos asociar acciones del mouse para hacerlo. Pero antes obviamente necesitamos asignar el objeto a traquear. En este caso, en la propiedad Tracking Target podemos incorporar el objeto que estamos siguiendo. Este puede ser el carácter, pero en mi caso yo creé un GameObject vacío dentro del prefab character para que sea más fácil configurar el punto de seguimiento. Si observamos este GameObject en el prefab character, tenemos aquí el GameObject Camera Focus, y si me dirijo al prefab me voy a dar cuenta que es un GameObject vacío que me permite de alguna forma definir cuál es el punto de seguimiento. Entonces, en vez de seguir aquí abajo desde los pies, estoy siguiendo al personaje desde el pecho, y esto me va a permitir de alguna forma tener más control en el punto de seguimiento que está utilizando Cinemachine. Volvemos a la vista de escena y aquí, una vez configurado el seguimiento, tenemos el Orbital Follow, y este nos va a agregar un componente Cinemachine Orbital Follow que nosotros podemos configurar como deseamos. Nos va a solicitar incorporar un componente de tipo Input Axis Controller. Esto lo podemos hacer de forma automática presionando un botón, y lo que hace este componente es automáticamente va a asociar al control de la cámara acciones configuradas en el Input System, en este caso el Look. Esto, como les menciono, es algo que lo hace de forma automática y asocia del Input Action System las acciones Look que están configuradas por defecto. De esta forma tenemos un control orbital de la cámara con nuestro mouse. En cuanto a la configuración de rotación, se recomienda la opción Rotation Composer, que nos va a permitir ajustar la rotación de la cámara en función del control orbital que le estemos dando en ese momento. De esa forma vamos a obtener una cámara totalmente controlada por nosotros. Como podemos ver, movemos el mouse y automáticamente podemos tener distintas perspectivas de cómo estamos siguiendo al jugador. Pasemos a ver cómo se programó el estado de movimiento. Tenemos aquí en Scripts el mover estado. Recordamos que pueden encontrar este script en la descripción del video. En cuanto a la clase mover estado, en primer lugar hereda de estado. De esta forma tiene que definir el constructor y tiene que implementar iniciar. Cuando inicia, lo que va a hacer es va a setear un float de estado. Esto ya venía incorporado con nuestro paquete que nos genera el modelo. Lo único que hice fue utilizar esta variable estado que viene. ¿Por qué? Porque si ustedes van a analizar el estado del Animator Controller que vino por defecto, van a ver que el Movement utiliza un estado de tipo Blend y tiene las animaciones para diferentes situaciones, como por ejemplo cuando estamos corriendo o cuando estamos caminando. Yo voy a querer reutilizar esta lógica en videos posteriores para que cuando recibamos daño pasemos del estado correr al estado caminar, entonces nuestro desplazamiento se ve dificultado. Esa también es una de las ventajas de utilizar este paquete, que tiene muchas animaciones incorporadas, pero de alguna forma si queremos reutilizarlo tenemos que alterar el parámetro correspondiente. Aquí en este caso yo pasé al estado 1, si esto se configura en estado 0 y ejecutamos el juego, se van a dar cuenta que estamos utilizando la animación de caminar en vez de la animación de correr. Ahora, al restituir el estado como 1,
La animación seleccionada es para correr. Y esto obviamente fue definido así en el paquete instalado. Entonces hago esa configuración inicial y al momento de actualizar lo que hago es calculo la dirección de movimiento. Este cálculo de movimiento lo voy a hacer teniendo en cuenta la posición de la cámara y utilizo esa dirección para determinar el flotante del Animator Controller. Esto también vino configurado de alguna manera en el paquete. Entonces, como pueden ver, cuando ese valor vertical es 1 se activa la animación de correr y cuando el valor es 0 se pasa a la animación de idle. De esa forma lo que estoy haciendo es controlando la activación de correr. Y este parámetro ya venía incorporado en el paquete en cuestión. Ahora bien, si la magnitud de la dirección de movimiento es 0, significa que el usuario no presionó ninguna tecla de movimiento, entonces no es necesario que me mueva. Por lo cual, si bien voy a utilizar la magnitud de la dirección para configurar la animación de reposo, no voy a ejecutar las instrucciones de movimiento. Caso contrario, si por alguna razón la magnitud es mayor que 0, lo que voy a hacer va a ser utilizar la dirección calculada para moverme en esa dirección. Y eso sí, lo hago con el método move del Character Controller, referencia a la cual accedo a través de la máquina de estado, maquinaestado.controller.move. Y por último tengo la necesidad de rotar el modelo 3D hacia la dirección que me estoy moviendo. Entonces analicemos cómo se hace este cálculo de movimiento. Como dijimos, nos estamos moviendo en función de la dirección de la cámara. ¿Por qué es necesario hacer ese cálculo? Bueno, porque yo con CineMachine, como pueden ver, estoy controlando la cámara y la idea es que donde yo posiciono la cámara determine la dirección hacia la cual me voy a mover. Entonces, de esa manera, el cálculo de movimiento tiene que tener en cuenta la posición de la cámara, tanto en forward como en right. Y ese cálculo es el que se está haciendo aquí en el método calcular movimiento. Se tiene en cuenta la dirección de la cámara en forward, se tiene en cuenta la dirección de la cámara en right, y también es interesante pensar que esta referencia se adquiere a través de la máquina estado. La gracia es que cada estado utilice las referencias configuradas en dicha máquina. Como aquí solo estoy haciendo el desplazamiento hacia adelante y hacia los costados, el salto no es algo que vaya a calcular por el momento, entonces la dirección any de forward y right es algo que quiero omitir, por lo cual las igualo a 0 y de alguna forma, una vez que tengo definida cómo está posicionada la cámara, lo que tengo que obtener es el valor de los inputs en función de las teclas presionadas por el usuario. Este método está definido en la máquina estado y el cálculo para determinar la dirección en la cual me quiero mover en función de la posición de la cámara y las teclas presionadas se hace de la siguiente manera. En cuanto a cómo funciona el método mirar dirección, lo que hace es recibe por parámetro la dirección y delta time, porque lo que quiero hacer es una rotación gradual. Esa rotación gradual se va a hacer con el método lerp, que va a pertenecer a la clase quaternion, porque estoy trabajando con rotación. Y voy a incorporar 3 parámetros en esta llamada. La rotación actual, que obviamente la saco de la máquina estado, o sea del transform agregado al componente, o sea del transform que pertenece al GainObject al cual fue asignado el componente máquina estado, la dirección hacia la cual quiero rotar, que la puedo obtener con el método lookRotation, también a través de la clase quaternion, pasando por parámetro la dirección hacia la cual me estoy moviendo, y por último voy a pasar por parámetro delta time y la velocidad a la cual quiero rotar, que acá está hardcodeada por una cuestión de comodidad, pero deberían crearle una propiedad. Todo esto me va a dar una rotación que voy a tener que hacer en determinado frame, la cual puedo asignar a la rotación actual del transform del GainObject, al cual también accedo a través de la máquina estado. Como tanto calcular movimiento y mirar dirección son métodos que se están llamando en el método actualizar del estado, que en cada update, porque así lo define la máquina de estado, se está haciendo una llamada actualizar calculando el movimiento y la rotación hacia la cual tengo que mirar, siempre y cuando sea el estado mover, el cual esté activado en ese momento. En resumen, gracias al player input, cada vez que el usuario presiona una tecla asociada a movimiento, que en este caso sería WASD o en función del dispositivo que se esté usando, lo que se hace se va a llamar al método onMove, el cual pertenece a la máquina estado. El callback onMove va a almacenar en la variable input movimiento el vector 2 resultante de las teclas presionadas por el usuario.
Gracias a este registro y el método obtener input movimiento que retorna esta propiedad, en el estado mover se puede calcular el movimiento teniendo en cuenta las teclas presionadas por el usuario y la posición de la cámara. Esto implica que cada vez que se actualiza el estado es necesario calcular la dirección de movimiento, configurar la animación, moverse si el usuario presionó alguna de esas teclas y rotar en esa dirección. De esta manera tenemos incorporado la rotación, el movimiento, el control de la cámara y el ataque utilizando una máquina de estado y las diferentes animaciones. Bueno, espero que este tutorial les haya resultado interesante. Recuerden que tienen todo el código fuente producido y los assets utilizados en la descripción del video. Espero que les haya gustado. Les pido que se suscriban al canal y dejen un comentario. Y nos vemos en el siguiente video. Saludos.